Muy buenas tardes a todos los presentes en esta tarde fría y de tráfico complicado. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos una cordial bienvenida a la presentación del libro Los estudios de género hoy, debates y perspectivas, editado por la UNAM y coordinado por la doctora Virginia Ávila, aquí presente, y Paola Suárez. Lo anterior en un día muy propicio como es este, en el que conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949. Es para nosotros un placer contar esta tarde con la presencia de la doctora Virginia Ávila y con unos muy interesantes presentadores de esta obra. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Carla Kral, quien es doctora en antropología y está adscrita a la Universidad de Colima. Ella estudia temas de educación y género y tiene una línea de investigación en este sentido. Además, entiendo que participó en el seminario en donde se gestó este libro, así es que seguramente nos va a poder decir mucho desde el interior de cómo se gesta una propuesta tan interesante como la que tenemos hoy en nuestras manos. Por favor, doctora Kral. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar presente en esas fechas y con las actividades que tenemos. Es realmente un gran placer y un honor estar aquí hoy para la presentación de este libro hermoso que tenemos aquí ya en nuestras manos. Están atrás también, ¿verdad? Disponibles. Bueno, el libro como saben, se titula Estudios de Género Hoy, Debates y Perspectivas, coordinado por las doctoras Virginia Ávila y Paola Suárez. En primer lugar, me gustaría agradecer, felicitar y reconocer el trabajo de coordinación que Virginia y Paola han hecho para realizar el gran logro que representa este libro. Asimismo, felicitar a todos los autoras para sus contribuciones que realmente representan un cuerpo de conocimiento muy importante sobre los estudios de género y globalización, y estos capítulos de ese libro tienen muy alta calidad. Entonces, espero que ustedes cuando leen el libro pues aprecien el trabajo atrás de cada uno. Primero me gustaría mencionar un poco la organización y contenido general del libro, muy brevemente. Hay muchísima información en el libro. Cada capítulo es muy detallado. Hay un trabajo muy importante atrás. Pero bueno, nada más para mencionar las líneas más generales y para cerrar con algunos aspectos que me gustaría destacar, sobre todo en el sentido de el título de los debates, de qué vemos en el libro para los debates hoy en día sobre estas temáticas. Entonces, este libro de más de 300 páginas tiene una introducción y 12 capítulos. Si conté bien, participamos 14 autoras, o 13 autoras y un autor, creo que hubo un hombre que participó. En la introducción nos explican los orígenes del libro, que salió, bueno, primero hubo la organización de un seminario permanente de representaciones e identidades de género en el tiempo, que Virginia organizó desde 2007. Entonces, sí, eso es muy importante y me gustó mucho que platicaron de eso en la introducción, porque todo eso, lo que está atrás de un libro, como decía Graciela, es muy importante, ¿no? O sea, como que ese libro, bueno, tiene un antecedente muy importante, 8 años casi de discusiones y debates sobre género, la academia, globalización, etcétera. De ese mismo seminario salió un proyecto de investigación financiado por la UNAM, y el proyecto era sobre género y globalización en los debates de la historia.
y la teoría social contemporánea. Yo tuve la fortuna de incorporar en el seminario en 2012 y también de ser parte de la primera etapa del proyecto. Entonces, muchas gracias, Virginia, por haber invitadome. Era una experiencia muy bonito, muy interesante, aprendí mucho. Y tanto en el seminario como en el proyecto colectivo participaron investigadoras y investigadores de México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, España y Estados Unidos. Entonces también eso representa un proyecto, o sea que desde el principio las discusiones e intercambios académicos han sido desde diferentes perspectivas nacionales y también multidisciplinarias. Y eso para mí es una de las fortalezas principales del libro también, de que contiene esas diferentes perspectivas y visiones. Después de la introducción, los capítulos están divididos en 3 secciones. Las primeras 2 sitúan los movimientos feministas, los estudios de género y la globalización en marcos históricos y teóricos. La última sección se compone de estudios de casos específicos sobre distintas realidades para los grupos más vulnerables que encontramos hoy en día, que son las mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas, grupos indígenas, y cómo están en ese mundo globalizado, cómo están el peso de la globalización cae sobre esos grupos, ¿no? En la primera sección, que se llama Los debates en los estudios de género en el marco de la globalización, hay 5 capítulos de autores como Alicia Girón, también Paula Suárez, Nati Golubov, Adriana Sáenz. Entonces, esa parte es muy interesante porque en su conjunto demuestran los capítulos una riqueza teórica, desde la economía, la antropología, la filosofía, los estudios culturales, para comprender y estudiar la globalización en todas sus dimensiones. Al leer los diferentes capítulos, se aprecia que la globalización tiene bases materiales y políticas como culturales, simbólicas, lingüísticas e identitarias. Eso es muy importante, que la globalización no es nada más la parte económica, ¿verdad? Ni la parte cultural, sino la interacción y cómo se entrecruzan entre estas diferentes dimensiones. Y eso es muy claro en esos capítulos, cómo podemos estudiar desde una visión macro, pero también adquiriendo la parte subjetiva y cómo se interpreta y qué significa esos procesos para las personas, los individuos, ¿no? Hombres y mujeres. Asimismo, hay una teorización sobre el poder y la agencia o el libre albedrío de los sujetos sociales y cómo enfrentan, resisten, cómo interpretan los procesos globalizados. Y en esa parte hay un capítulo muy interesante de Natalia sobre la comida. Y cómo la comida se va y se viene con la migración, la cultura, y cómo también es parte de la identidad y cómo representa muchas cosas que podemos analizar, ¿no? Desde la macro, desde cómo se migran los grupos culturales, pero migran con ellos también costumbres y prácticas culturales, ¿no? En la segunda parte, que se llama Historia de los Feminismos, hay 3 capítulos. También en eso participa Armando Pavón, Clara Ramírez, Alba Carrocio y Virginia. En esa sección podemos valorar los aportes desde la historia para vislumbrar la globalización como un proceso complejo, histórico y desigual, que ha implicado una integración política, económica y cultural con cambios fundamentales en la organización social de las instituciones básicas como la familia. Pero esta integración no ha sido un proceso sin resistencias. Los capítulos de Armando y Clara y de Alba documentan las múltiples formas de resistencias y rebelión, como dice Alba, que las familias y las mujeres indígenas implementaban para mantener sus identidades y prácticas culturales o bien negociar los cambios impuestos.
Además, los capítulos de Alba y Virginia nos proporcionan marcos históricos y comparativos para entender el activismo feminista, autónomo, institucional y académico, pues como señala Alba, y aquí voy a leer un fragmento de lo que dice Alba en su capítulo. Frente a la mercantilización de la vida, los feminismos latino-caribeños han participado en luchas y reflexiones centrales, tales como la visibilización de los aportes socioproductivos y saberes de las mujeres, elaboraciones y propuestas sobre los trabajos de cuidado, la visión de la crisis capitalista y su relación con la crisis de cuidado, el trabajo de las campesinas y su relación con la soberanía alimentaria, las luchas por el derecho al agua, contra el capitalismo verde, por los bienes comunes y servicios públicos, el desvalimiento de la mercantilización del cuerpo de las mujeres como manifestación global de su opresión y su relación con la trata y tráfico, la explotación sexual y reconstrucción médica corporal, el ecofeminismo y la teología feminista de compromiso contra la pobreza. Eso me pareció muy interesante, importante esa cita, porque sí es muy rico ver cómo el activismo y la resistencia ha sido desde la historia, o sea, como muestran en esos capítulos, la globalización no ha sido de una imposición así única encima de la gente, ¿no? O de la población, sobre todo las mujeres, ¿no? Y cómo han tenido resistencias, cómo han organizado y hoy en día están en todos los temas, en estos temas del trato, de la violencia, de todo lo que nos interesa, el agua, la comida, o sea, cómo vamos a sobrevivir en esos tiempos. Las mujeres, las feministas están activos en esa parte. Entonces, hay una riqueza ahí de la recuperación en nuestra región, cómo están participando las mujeres, los grupos feministas en esa manera. En la última sección, que se llama Las dimensiones globales de los sometimientos femeninos en el siglo XXI, se compone de 4 capítulos y hay trabajos sobre trabajos de cuidado, el café y el trabajo de los y las jornaleros, la violencia feminicida y el trata de mujeres en España. Muy, muy interesantes capítulos, igual con una base teórica metodológica muy sólida, muy interesante, y nos describen de una manera muy detallada cómo se manifiesta la desigualdad inherente en los procesos de globalización, quiénes pagan el precio, incluyendo con su vida, para mantener la mundialización y mercantilización, el consumismo global de productos y cuerpos, y cómo el género, raza y clase social están imbricados en ellas. Demuestran la importancia de la contextualización de las condiciones, situaciones y subjetividades de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, a través de la investigación cualitativa. Para mí eso es muy importante en esta sección, muy clara la descripción metodológica, teórica, conceptual, pero cómo a través de la investigación cualitativa, su importancia para ir recuperando las consecuencias, los contextos, las subjetividades de los diferentes grupos culturales y personas que enfrentan ahora los procesos de globalización. Y que también cómo a través de estas investigaciones podemos empezar a mover esquemas teóricos y jurídicos. Por ejemplo, en el caso de la trata de mujeres en España, Sara García y Elena Hernández afirman, y voy a leer otro fragmento, parece muy oportuno reclamar un análisis de las causas y responsables de la trata, consciente de la multiplicidad de dimensiones y actores y sobre la base de los derechos humanos, tomando en cuenta lo que dijiste que hoy de derechos humanos, si se hace y se plasma en acciones, supondrá remover los cimientos de la división sexual y social del trabajo a nivel global. Tímidamente, cada vez más instrumentos internacionales aconsejan un debate
sobre la responsabilidad social respecto a la trata y una mayor atención a las víctimas reales y potenciales. El avance se enfrenta a múltiples barreras, obstáculos políticos, jurídicos, de intervención y de investigación que afecten a todos los países. Pero aquí las autoras presentan evidencias y conceptos muy interesantes, muy importantes para estar inmerso en este debate y tratando de remover estos obstáculos, ¿no? Para avanzar en ese sentido. Pues esos son como algunas de las líneas generales de esas secciones del libro. Y yo quería destacar algunas cosas que me llamó mucho la atención y que están presentes en todos los capítulos, desde mi punto de vista. Uno, y esto también en la introducción, el lugar del feminismo en la academia y la producción del conocimiento, particularmente en relación con la globalización. Aquí vemos que hay una lucha constante de legitimizar, de validar la perspectiva feminista, los estudios de género, y cómo a través del trabajo muy minucioso, muy dedicado, persistente de investigación, se logran insertar en los campos, gustan o no gustan, ¿verdad? Ahí estamos, y hay avances teóricos, metodológicos muy importantes que se nota en esos trabajos que reflejan en los campos de antropología, de la historia, de filosofía, etcétera, que son muy importantes y eso tenemos que rescatar de este libro, ¿no? O sea, que muestra que aquí estamos y hemos estado estudiando esos temas y hay mucho que decir desde la perspectiva de poner el género en el centro del análisis. La otra... Otro tema que es muy interesante es el límite entre ser, por ejemplo, investigadora o académica y activista. Eso es otro de los temas que están presentes en los capítulos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo podemos manejar esta parte que no es tan fácil, ¿no? O sea que, pero más y más, cuando pienso, por ejemplo, en los Estados Unidos en antropología, últimamente han hablado en inglés, se llama engagement, de estar involucrada, de tener un compromiso político-social y que ya las investigaciones no tienen que nada más quedar en los libros, sino participar con los grupos, las comunidades, hacer algún cambio político. Y casi todo aquí en esos temas, pues vemos que son tan fuertes los temas, los problemas, la pobreza, el trato, la violencia, etcétera, que pues no podemos quedar callados, no podemos dejarlo en el libro, ¿no? Tenemos que asumir hasta donde podemos, ¿verdad? O sea, un papel político y activista en nuestro trabajo. También la importancia de rescatar la genealogía en nuestros campos, o sea, quienes han estado estudiando esos temas, sobre todo desde la perspectiva feminista o de género, a veces son invisibilizados en sus propios campos, o incluso la relación entre las mismas investigadoras, como el capítulo muy interesante de Virginia, que habla de cómo, o sea, quién legitima el conocimiento feminista, si son las chicanas, si son las mujeres blancas, o quién, ¿no? Y cómo, cuando estamos nosotros también como poniendo barreras o poniendo un alto a otros grupos. Entonces, es otro de los temas que está en debate en el libro, las relaciones entre las investigadoras feministas de diferentes ubicaciones sociales, pero también hay muy interesante discusión en los diferentes estudios de la relación entre investigadoras y sujetos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos investigando temas como la trata, la violencia, cómo es que relacionamos con los sujetos, con las mujeres, y también qué es nuestra responsabilidad y nuestro papel en esto. Es muy complicado, ¿no? Y son temas muy difíciles y muy delicadas. En su capítulo sobre la antropología mexicana, Paula Suárez nos recuerda, y aquí voy a leer una cita en términos de ese
estas líneas, las mujeres antropólogas y feministas que trabajan con mujeres indígenas han buscado desde distintos enfoques descentrar el discurso de los feminismos dominantes, liberal y eocéntrico, para construir nuevas disertaciones de identidades femeninas y feministas que permiten el cambio social de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y o marginalidad. Entonces, yo me gustaría terminar con esta cita porque me parece que eso es también lo que nos provoca el libro, de leer los diferentes estudios, de recordarnos de que cada vez debemos estar como en esta relación de dar más voz, de dar como más lugar, de estas colaboraciones, intercambios con mujeres de diferentes ubicaciones sociales y tener esas relaciones más iguales entre nosotras. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Kral por tan poderosa descripción de un libro que de pronto lo vemos y se dice muy fácil estudios de género hoy, pero a partir de lo que nos acaba de relatar, de estas experiencias detrás del libro, de lo que se debate, de lo que se preocupa, me parece que nos ofrece un cuerpo de personas que están ofreciendo sus desarrollos de investigación, pero también las posibilidades de otros, ¿no?, que están desarrollando otros en este mundo. Le voy a pedir ahora a el maestro Rodrigo Parrini, quien es psicólogo por la Universidad de Chile, maestro en estudios de género por el Colegio de México y que cuenta con estudios de doctorado en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, que nos haga el comentario del libro que estamos presentando hoy. Por favor. Gracias. Bueno, yo no voy a hacer una presentación capítulo por capítulo, texto por texto, porque creo que, digamos, bueno, lo hizo la colega y luego creo que hay que leerlo, es responsabilidad de cada uno asumir la lectura de cada, ¿no? Entonces, más bien lo que escribí fue es una reflexión a partir de la lectura de los textos y una reflexión en torno al libro como propuesta, que fue tal vez lo que más me interesó para abordar en la presentación. Lo voy a leer. Los debates que aborda el libro que presentamos son complejos y amplios y no pueden resolverse en un texto o en muchos. Son discusiones contemporáneas que traen de regreso, en alguna medida, viejos debates, pero que abren también nuevas exploraciones. Son debates pertinentes sin dudas que abordan un campo de investigaciones muy denso en un momento, a mi entender, cuando muchas cosas están cambiando. El consenso en torno al género, si alguna vez lo hubo, que podría detectarse con claridad hace algunos años atrás, me parece que comienza a deshacerse. No sé bien hacia dónde conducirá este proceso, pero creo que ya es inevitable. Las tensiones que recorren esa categoría son muchas. Algunas provienen de ciertos desarrollos conceptuales, otras de movimientos políticos y unas de transformaciones institucionales. El libro se sitúa y rastrea esas tensiones sin tratar de resolverlas. Por una parte, algunos artículos utilizan la categoría de género como el eje de sus análisis, pero por otra, otros textos la ponen en cuestión. Creo que se explora en ese sentido un debate entre el feminismo y los estudios de género. Es interesante que en el libro ambos no sean sinónimos, nunca lo han sido. Basta recordar las críticas que el feminismo francés o italiano realizaron al género casi desde su entronización en la Academia Anglosajona. Sin duda, el género consiguió una posición hegemónica en el campo de pensamiento e investigación críticos que había inaugurado el feminismo en distintos lugares del mundo, pero nunca ocupó todo ese campo y hubo espacios que se resistieron o evitaron incorporarlo a sus lenguajes y sus reflexiones. Creo que en ese sentido es ejemplar lo que sucedió con la antropología feminista. Nunca dejó de existir y siguió desarrollando estudios y ensayos en paralelo, por decirlo así, a la antropología de género. Es un paralelo extraño sin duda,
porque fue la misma antropología la que elaboró un pensamiento complejo en torno al género y lo condujo a otros campos disciplinarios. Basta recordar la importancia del ensayo de Gil Rubin sobre el tráfico de mujeres para reconocer la relevancia de ese pensamiento. Pero la antropología feminista no es solo una antropología preocupada o concernida por el género, es también una postura crítica ante la propia producción intelectual de la disciplina, una forma de revisar y cuestionar los consensos académicos e intelectuales y una perspectiva crítica frente a otros sistemas de dominación, no solo el género, también la clase, la raza o la sexualidad. La antropología feminista se puede entender como una perspectiva polifónica, no un pensamiento categorial que eluda las enormes complejidades empíricas y conceptuales que enfrentamos. En su famoso texto Escribir contra la cultura, Laila Abu Logot dice que la exclusión de las feministas y los antropólogos mestizos del también muy famoso texto Escribiendo la cultura de James Clifford y George Marcus revela las tensiones que produce una de las distinciones capitales de la antropología entre el yo y el otro, entre mismidad y alteridad o entre identidad y diferencia. La exclusión de unos colectivos no es solo un tema editorial, dice Abu Logot, sino que muestra las formas prácticas de pensar una disciplina. Esa capacidad metacrítica, si se me permite la palabra, ha sido capital en la historia de una antropología feminista. No solo atenta a estudiar las formas de dominación de las mujeres o los sistemas de sexo-género, también las exclusiones conceptuales y prácticas que la propia antropología producía o avalaba. No es extraño entonces que su desarrollo se vincule con los movimientos y las teorías postcoloniales, por ejemplo. Me detengo en este punto porque creo que el libro muestra de una manera interesante esas tensiones, aunque no solo contenga textos antropológicos. Me preguntaría si los estudios de género son siempre estudios críticos. Han tenido una gran capacidad para develar tramas y relaciones sociales, producciones simbólicas, formas políticas, arreglos cotidianos que estaban atravesadas y marcados por configuraciones de género. Eso es parte de un proceso reflexivo y político de cuestionamiento de estructuras, pero también de miradas. Pero a su vez, la integración del género, los lenguajes y diseños institucionales, su enorme difusión en el lenguaje político y público, en general, ha implicado una pérdida de capacidad crítica, a mi entender, sometido como está a una intensa repetición no reflexiva. Hay que considerar que los movimientos de mujeres tienen una historia mucho más larga que los usos del género. Se pueden leer a través de esta categoría, pero fueron distintos. El feminismo también. En esa diferencia creo que también hay un potencial. Los movimientos de mujeres contemporáneos y las formas del feminismo también pueden leerse como producciones intelectuales de formas futuras de pensar. Es decir, si el género es un horizonte conceptual, también podemos imaginar que lo ha dejado de ser y que otros conceptos, otras lecturas, otras interpretaciones, pero también otras prácticas están emergiendo en estos momentos. Si esto fuera cierto, podríamos encontrar los desplazamientos tanto en los márgenes de las formas hoy hegemónicas de pensar como dentro de esas mismas formas. En esa medida, el libro presenta una multiplicidad de posturas sin que trate de resolverlas, pero tampoco eludiendo las tensiones y los debates. Al leer los textos me pregunté qué deseaban las autoras y los autores. Creo que esa pregunta provino de una tensión que produjo en mí la lectura del libro. Por una parte, percibía un deseo de justicia social no necesariamente explícito, que estaba del lado de las mujeres, las relaciones de género, la vida cotidiana, los movimientos políticos y sociales. Por otra, constataba una lectura negativa de la globalización, que surgía del lado de las instituciones, la economía, las organizaciones internacionales, las transnacionales y los medios de comunicación. Creo que en los textos se desliza una defensa de espacios y sociabilidades locales frente a los procesos globales. Cada lector o lectora tendrá que hacerse cargo de esa tensión si la percibiera. Yo no intentaré resolverla, pero quisiera apuntar que la investigación de los sistemas de sexo-género también ha sido un estudio de los sistemas mundo, para retomar la expresión de Wallenstein. Pienso que los estudios de Anne-Laure Stoller, por ejemplo, muestran que la colonización, especialmente en el caso de ella de África, no fue solo la ocupación de territorios y la destrucción de comunidades o culturas, también fue la imposición de un sistema de sexo-género y de formas de desear. ¿El pensamiento crítico necesita explicitar sus deseos si los tuviera?
A lo largo de la lectura pensé muchas veces en la situación de los intelectuales del siglo XIX, que vieron transformarse de manera radical los mundos en los que vivían o que habían habitado sus padres y sus abuelos. Había una dinámica compleja entre nostalgia, política y reflexión. Walter Benjamin menciona en algún texto que la generación que peleó y fue destruida durante la Primera Guerra Mundial había ido a la escuela en tranvías tirados por caballos. Muchos murieron por efecto de las primeras armas químicas. Su experiencia, podríamos decir, no correspondió a sus aprendizajes y vivieron en mundos muy difíciles de comprender. Para Benjamin, en esos cambios también estuvo en juego la posibilidad de narrar. No sé si nuestra situación es equivalente, pero al menos tiene rasgos que se parecen. Testigos de transformaciones muy aceleradas, narramos con los recursos que tenemos. Anne Sink propone la noción de fricción para pensar el entrecruzamiento entre procesos globales y locales, entre dimensiones transnacionales, nacionales y locales también, entre formas de vidas y procesos de desterritorialización. La fricción es el punto donde todas estas dimensiones se topan conflictivamente, aunque de maneras específicas. Quisiera pensar que las narraciones que elaboramos, las académicas y las personales, las literarias y las orales, son fricciones en las que muchos lenguajes y planos de la realidad se ponen en juego de un modo no resuelto. Desear la justicia y desdeñar la globalización podría ser una fricción. Adentrarse en la vida de sujetos que experimentan relaciones de poder y explotación brutales, por ejemplo, también sería un modo de encontrar las formas de explicarlas, de narrarlas, de hacerlas inteligibles. Tal vez el horror ha sido un colapso de las narraciones o lo ha producido, y muchas de las narraciones de las que disponemos han sido generadas en una exploración de esos mundos opacos y violentos. Son lenguajes, por tanto, que han sido tallados en la mudez. Investigar los debates contemporáneos sobre los estudios de género es también, como lo dije antes, un modo de explorar fricciones. El libro que presentamos muestra muchas. Tal vez la linealidad a la que obliga un libro, un proceso editorial, no permite apreciar que los artículos están posicionados, a mi entender, de manera tridimensional, que uno podría ser la crítica del otro o su continuación, que tal vez en uno está el lenguaje que otro podría usar. Como no es un libro de consensos, esto implica que su lectura puede realizarse como un desplazamiento polémico a través de ideas, posiciones, mundos, empirias y argumentos múltiples. Peter Sloterdijk, que como Walter Benjamin es un pensador de los retazos del capitalismo y de sus fantasmagorías, recuerda que el primer edificio transparente construido fue el Palacio de Cristal que se levantó para la Exposición Universal de Londres de 1851. Esa transparencia, que también fue la creación de atmósferas protegidas y autónomas, fue paralela a la oscuridad de las galeras que transportaban a los esclavos desde África hacia América, por ejemplo. Sloterdijk no considera esa relación, atento como está al mundo europeo, pero nosotros, ubicados en los mundos y países que surgieron de esa relación entre transparencia y oscuridad, entre la claridad de las promesas y la penumbra de sus cumplimientos, podemos atisbarla quizás con mayor precisión, pero también porque sigue marcando la vida y las experiencias de miles de personas. Basta recordar la construcción de rascacielos en cualquier ciudad latinoamericana, signos aparentes del progreso, y la reclusión, por ejemplo, de migrantes centroamericanos en los tráilers de camiones que circulan por las carreteras mexicanas. La visibilidad extrema y la más intensa de las opacidades. Esa dinámica, inaugurada en un momento de esplendor del capitalismo, es vigente a su modo hoy. Es también una imagen de lo que vemos y de lo que no podemos ver. En cierta forma, como dije antes, los estudios de género han sido formas de visibilización, pero podemos suponer que también han producido otras opacidades. Queda dirimirlas y reconocerlas, pero imaginemos que el género ha tenido ese efecto transparente, que posibilitó que múltiples planos políticos, institucionales e intelectuales habitaran lo que pareció un espacio común. No es casual la importancia de las conferencias internacionales, tal vez herederas en su forma de esas transparencias arquitectónicas, pero también del carácter mundial de las primeras exposiciones. ¿Qué quedó oculto? ¿Quiénes quedaron fuera de esos lugares y de esos debates?
Lo que me interesa remarcar para cerrar es que si las fricciones surgen de las colisiones estructurales pero específicas entre mundos de vida y procesos globales, entre localidades e instituciones desterritorializadas, nuestra propia reflexión se transforma en una fricción. Por una parte, retomamos los debates y conceptos que han surgido en las academias hegemónicas, especialmente la anglosajona. Por otro, estudiamos procesos sociales situados históricamente que tienen una trayectoria y una forma singulares. Esa dinámica se centrará en lo venidero, a mi entender. Esos intelectuales europeos decimonónicos estaban ubicados o estuvieron ubicados en una posición paradójica. Pensaban procesos locales con categorías que creyeron universales. Tal vez ahora nos encontramos en un momento contrario. Necesitamos crear mapas conceptuales locales, por así llamarlos, para pensar procesos globales. El libro explora, a mi entender, esa fractura. Podemos dar cuenta de las herencias, pero también de las insatisfacciones. Por eso es pertinente preguntarse por el deseo de las autoras y autores, porque en él se presienten otros desplazamientos o nuevas confrontaciones. Quizás el deseo expresado en la escritura es una fricción en sí mismo. Lo que intuyo es que el campo se fragmentará de manera pronunciada en los próximos años, que los debates ahorrarán cualquier consenso y que las categorías de pensamiento, pero también de acción, entrarán en una fase de intenso cuestionamiento. ¿Podemos asegurar que seguirán existiendo los estudios de género tal como los conocemos hoy? Tal vez no. Entonces, no podemos saber con certeza si lo que escribimos es un documento de lo actual es un documento de lo actual o de sus desapariciones. Si reflexionamos antes de que algunos acontecimientos hayan sucedido o después de que ello haya pasado. Gracias. Muchas gracias por tan inquietante disertación que nos lleva sí a pensar un poco en esto, ¿no? Que aparentemente el género es algo que está muy a la mano y muy a la vista y no, hay muchos conflictos que creo que ha relevado muy bien el maestro Parrini. Por último, me gustaría darle la palabra a la doctora Virginia Ávila, quien coordina junto con Paola Suárez esta obra y quien es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA y en la actualidad profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien coordina el equipo de trabajo Género y Globalización en los debates de la teoría social contemporánea, adscrito al Seminario Permanente de Representaciones e Identidades de Género en el Tiempo. Doctora Ávila, por favor. Quiero primero agradecerle a Carla su desplazamiento desde Colima para estar aquí con nosotros esta tarde, a Rodrigo Parrini, un joven que yo he conocido hace muy poco tiempo, pero por cierto lo conocí en la presentación de un libro sobre violencia en Ciudad Juárez. Me encantó tu forma de entender ese texto, pero sobre todo entender lo que pasa en la sede primero de los feminicidios y desde mi perspectiva ahora de los juvenicidios. Es el ícono de lo que está pasando en el mundo entero, en este aniquilamiento que se está dando sobre los jóvenes. Pero evidentemente el agradecimiento sustancial va a cada uno de los autores que participaron en este texto, el trabajo que realizaron. Estamos hablando de Alba Carocio, que ya mencionaron, de Venezuela, de Sandra Franco de Colombia, de Elena Hernández de España, Sara García también de España. Pero junto con esto, pues enriquecieron la visión nacional que tratamos en la medida de lo posible en el seminario y sobre todo en el texto tratamos de evitar estar centrados viviéndonos siempre los de la UNAM, UNAM,
y bueno, si se fijan ustedes, la única de la UNAM de la mesa soy yo. Entonces, en eso yo quise también que hubiera diversidad de miradas. No es lo mismo los estudios de género institucionalizados desde los años 90 y con toda una trayectoria en el DF, que estar viendo los estudios que se están dando en la Universidad Nicolaita, donde está Adriana Sáenz, que también participa, y donde está trabajando Carla Kral, que ella misma con su persona es ejemplo de lo que es la globalización amorosa en este caso. Está casada con un biólogo mexicano y viene desde Ohio y vive aquí de una zona sumamente fría y está en Colima y se está adecuando a las comidas y se trae también parte de su cultura, ¿no? Lo mismo Rodrigo, que es ejemplo de estas migraciones culturales que se están dando en nuestro mundo, ¿no? Él es chileno, todavía tiene el acento, se le pierde en algún momento, pero vuelve a traerlo. Bien, pero dentro de los… Rodrigo es autor de nuestro próximo libro que está ya estará próximamente también siendo presentado aquí con ustedes en unos 3-4 meses. Y de las autoras, pues también buscamos algo que hubiera no solamente diversidad de los lugares territoriales, sino también queríamos que hubiera una diversidad de miradas de jóvenes, algunos no tan jóvenes y otros ya prácticamente no somos jóvenes, entonces, pero también está como esta mirada muy generacional, porque no es lo mismo el género visto en la mirada de una mujer de mi edad a una mujer de la edad de Carla, o a una mirada más joven que en este caso representaban Nati Golubov, gran amiga de Rodrigo, y de Paola Suárez, ¿no? Esas miradas, Perla Fragoso, gente con una mirada nueva también. Entonces, evidentemente, todas estas confrontaciones de las que hablaba Rodrigo, pues están en el texto porque es una mirada así de compleja como es el mundo actualmente, ¿no? O sea, lo mismo están las cuestiones más viejas en las tradiciones, que están dadas las cosas más novedosas, y estas confrontaciones generacionales, pero también entre lo local y lo global, están pues dándose aquí. Creo que a todos y a todas nos unía una cuestión en común. Todos y todas estábamos preocupados por lo que está pasando en el mundo. Y de alguna manera rompemos también los esquemas, sobre todo desde la historia, de estar trabajando temas que tienen que transcurrir no sé cuántas décadas para que alguien se atreva a hablar sobre eso. Consideramos, y yo soy historiadora, consideramos que los temas hay que abordarlos con las herramientas que tenemos en el momento que se están produciendo y dejar huella de lo que nosotros pensamos en ese momento, y dentro de 30 años pues ya vendrán otros y dirán lo que piensan sobre lo que sucedió ahora, pero nosotros con nuestra mirada estamos diciendo lo que está pasando y estamos viviendo y estamos sintiendo. Creo que una de las cosas que tiene el libro también como un mérito, y puede ser a veces un vicio, pues es que somos personas comunes y corrientes también los que estamos inmersos en esto. Somos personas que sentimos, que tenemos muchos miedos, que tenemos muchas inquietudes acerca de lo que está sucediendo, que nos importan mucho los otros, básicamente, nos importan mucho los demás. Pero también nos estamos reflejando ahí nosotros con nuestras propias inquietudes y miedos. Quien elige, por ejemplo, estar abordando los temas de la trata o de las violencias, pues son gentes particularmente impactados por estas problemáticas mundiales, que no solamente son locales, ¿no? Esta violencia que parecía que solamente era producto del tercer mundo, estamos viendo que es una violencia global, estamos viendo en Europa, la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en todas partes. Entonces, bueno, es así como un riesgo que tomamos de reflexionar
aquí y ahora, lo que nosotros consideramos desde nuestras diferentes perspectivas personales, pero donde evidentemente estamos traspasados todos y cada uno de nosotros por nuestra disciplina y por nuestras historias de vida. O sea, evidentemente estamos aquí volcados en estas historias. Yo creo que una cuestión que tiene que ser muy meritoria también es considerar que nos atrevemos, como Carla lo insinuó, Rodrigo también lo sabe, y veníamos conversándolo ahora. No entendemos qué pasa en la academia, inclusive no entendemos qué pasa en el mundo, porque cuando ven estudios de género o ven feminismos o masculinidades, todos ponen la cara así como de cierto rechazo, ¿no? O de que no saben de qué se trata. Y es increíble porque de entrada todos nacimos con un sexo y todos vamos conformando un género. Entonces, en principio, cualquier ser humano debería estar interesado en cómo se relaciona con los otros o cómo ha llegado a ser lo que es, etcétera, ¿no? Entonces es algo como muy aquí de lo cotidiano, del mundo diario, desde que fuimos, no sé, concebidos, etcétera, etcétera, y hay que reflexionarlo. Pero además hay una contradicción muy severa con respecto a lo que está pasando en la realidad y cosa que llama la atención en relación a la academia, a la ciencia en general. Bueno, todas las leyes tienen que tener perspectiva de género, obligatorio. Desde 1967, que la ONU convocó a a los países, porque veían tantas desigualdades, por un lado, por otro lado tampoco somos nada ingenuos, y sabemos que el papel de las mujeres en el rol de la globalización y todo está pensada también no por nuestros derechos nada más, sino porque necesitábamos ser incorporadas al movimiento capitalista de una manera rompiendo barreras culturales sobre todo. En ese sentido creo que también debemos de reflexionar desde los estudios de género y dejar de vernos las mujeres como las grandes mentes humanas que de repente se dieron cuenta que sus derechos no sé qué les pasaba y de repente empezamos a luchar y hemos sido muy exitosas. Y en común yo encuentro que los estudios de casi todas no hablan del contexto. Y entonces decimos, ¿y dónde quedó el contexto? ¿Quién nos facilitó las cosas? ¿Por qué vamos por este camino y no por el otro? ¿Dónde están los condicionamientos históricos sociales que tenemos? Entonces aquí creo que también debemos de comenzar a hacer un reencauzamiento de estos estudios porque estamos olvidándonos que curiosamente globalización alrededor de los años 70, movimientos feministas alrededor de los años 70 y no tiene nada que ver. Eso es una cuestión verdaderamente terrible que estamos cometiendo quienes nos dedicamos a estos estudios y ahorita estamos olvidando algo. No fueron solamente nuestros deseos emancipatorios, sino las necesidades concretas de un mundo capitalista que nos requería. Pero, ¿cómo hemos respondido ahí? Pero también la academia, ¿por qué se sigue resistiendo y el mundo en conjunto se sigue resistiendo cuando todas las leyes están hablando de perspectiva de género, cuando en todas las instituciones hay oficinas con perspectiva de género y al final de cuentas nadie sabe qué es perspectiva de género? Entonces, es decir, estoy hablando de algo muy concreto que sería hacer también que en este caso como docentes, pues también incidir en políticas que ya retomen problemas reales, donde se están requiriendo especialidades en determinados campos y asumir los retos de formar gente que ya sirva para algo más que para leer y hacer críticas en los textos, ¿no? Sino que también sepan colaborar en el mundo real, en su transformación. Bueno, yo creo que la espléndida descripción y análisis que hace Carla, que además tiene un artículo muy bonito en cuanto a que nos cuenta cómo surgen los estudios que, como señaló Rodrigo, parten fundamentalmente de la antropología
Y resulta que como mujeres tuvimos un inicio muy femenino, o sea, somos diferentes, no somos iguales. En conjunto, yo creo que ninguna mujer busca la igualdad, queremos equidad, que no es lo mismo, pero somos diferentes. ¿Y nosotros qué hicimos? Comenzamos nuestros movimientos en pláticas de amigas, en discusiones íntimas, en donde empezamos a hablar de lo que nos pasaba en la casa con los hermanos, con los papás, con los novios, con los maridos, etcétera, y ahí se fueron conformando las complicidades y ahí surgieron las cosas. Yo creo que difícilmente el otro género mayoritario estaría haciendo las cosas de esa manera. Lo hicimos nosotros así y seguimos siendo, en algunos casos, buenas amigas, pero también somos seres humanos y tenemos unas diferencias tremendas entre los movimientos académicos que tienen que ver con los estudios de género. Carla habla de eso y nos narra muy bien la experiencia de las americanas, de cómo fueron expresando sus académicas, cómo van expresando sus experiencias, cómo se hacen amigas y cómo terminan formando propuestas teóricas muy interesantes. Bueno, yo solamente quiero decirles que como todo libro, pues lo que queremos y lo que en última instancia nos interesa es que lo lean y que lo difundan. Lo vamos a poner en PDF, lo vamos a difundir, porque nada nos va a complacer más que nos lean todos ustedes, en la medida de lo posible lo difundan con otras personas y que no sea un conocimiento que se quede nada más, como me decía en estos días un editor: ay doctora, es que los libros académicos nadie los lee y además nadie los compra. Y yo le digo, tienes razón, porque generalmente están pensados por los académicos para que sean evaluados muy bien los académicos y lo lean otros académicos, pero bueno, si queremos realmente romper y mejorar y de veras establecer nexos, olvidarnos de que somos uno y ver a los otros, pues yo creo que lo más importante es que lo lean. Entonces mi invitación, y con esto termino, agradeciéndoles además su presencia, pues que lo lean y que lo compartan. Muchas gracias.